Buenas noches, mi nombre es Arbey Alejandro Espinosa Martínez, soy estudiante de Ingeniería Industrial, pertenezco al CEA de Cumaral Meta. Este video lo hago con el fin de dar mi aporte en video al componente práctico de física electrónica. Me correspondió circuito resistivo paralelo. A continuación muestro mi documento de identificación. Bueno, continuamos. ¿Qué es un circuito resistivo paralelo? Un circuito resistivo paralelo es un circuito que tiene dos o más caminos independientes desde la fuente de tensión, pasando a través de elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente, ¿no? Aquí les puse un pequeño circuito con tres resistencias en paralelo: resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, y una fuente de voltaje, una alimentación de voltaje. Decimos que en este tipo de circuitos dos o más elementos están conectados entre el mismo par de nodos, por lo que tendrán siempre la misma tensión. En el componente práctico, ¿qué pudimos deducir? Pudimos determinar que un circuito en paralelo, los voltajes se mantienen en todas las resistencias y solo hay variaciones de las corrientes, ¿no? También pudimos determinar en este componente práctico que se define un circuito paralelo como aquel circuito en el que la corriente eléctrica se separa en cada nodo. El voltaje en un circuito en paralelo es el mismo en todos sus elementos, como hablábamos. No hay una variación porque es la determinación que coge para estar en paralelo. La corriente eléctrica total del circuito será igual a la sumatoria de todas las corrientes individuales de los elementos que lo componen. La equivalencia de un circuito en paralelo es igual al inverso de la suma algebraica de los inversos de la resistencia que lo integran, y su valor siempre será menor que cualquiera de las resistencias existentes en el circuito. Bueno, ¿cómo puedo asegurar o determinar esto? Pues por medio de mi componente práctico. En la primera sesión del componente práctico vimos circuitos en serie y circuitos, pasamos aquí, y circuitos en paralelo. Aquí está. Aquí está, circuitos en paralelo, donde pudimos determinar que la resistencia, como decía, es, como decíamos en la presentación en PowerPoint, la equivalencia de un circuito en paralelo es igual al inverso de la sumatoria algebraica de todos los inversos de la resistencia que la integran, ¿no? Listo, aquí tenemos la resistencia total, que es la sumatoria de todas las resistencias. Tenemos la intensidad de corriente. Decimos que en un circuito en paralelo el voltaje va a ser la misma para todas las resistencias, ¿no? No hay variación, se mantiene siempre igual. Solo hay cambios en la corriente, ¿no? La intensidad de corriente. Entonces podemos, aquí en nuestro componente práctico lo definimos que el voltaje es para todas las resistencias, es B para todas las resistencias, porque en este componente práctico nos determinaban que el voltaje de nuestro circuito iba a ser 9 voltios. Durante el componente práctico se realizó la práctica con el aplicativo del software mediante el aplicativo se determinó que cada una de nuestros argumentos son ciertos. Entonces explicar este circuito resistivo paralelo era el que me correspondió para este componente práctico. Muchísimas gracias para todos. Feliz día. Saludos.